12 en punto de este mediodía y bienvenidos a esta segunda edición de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos durante esta hora de programación. Les recordamos que tenemos hoy noticias nacionales, internacionales, deportivas y mucho más para que usted no se pierda detalle a través de la señal de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Radio Nacional. También a través de todas nuestras redes sociales que usted ya puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, cada una de ellas. Usted podrá encontrar una señal en vivo que lo llevará a la página del Sistema Nacional de Radio y Televisión, en donde podrá encontrar nuestra señal y más información que se genera durante este martes 20 de julio. Como ya les mencionábamos, traemos muchísima información, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. La Fiscalía Anticorrupción ratifica que 35 personas más están en la mira por el caso Cochinilla. El presidente Carlos Alvarado celebra la aprobación del crédito con el Fondo Monetario Internacional, pero advierte serias consecuencias para el país y el próximo gobierno si no se avanza con la agenda complementaria. En los deportes, Costa Rica se mide esta tarde frente a Jamaica. La victoria le asegura el primer lugar en los cuartos de final. 6 semanas después de las elecciones en segunda ronda, Perú proclama al maestro de izquierda Pedro Castillo como su nuevo presidente. 12 y 2 minutos y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en titulares, la lista de involucrados en el caso Cochinilla sigue en aumento. La Fiscalía confirmó que citó al menos a 35 personas más entre empresarios y funcionarios públicos. Además, tras la resolución del Tribunal de Apelaciones, la defensa denunció desigualdad y la imposibilidad que tuvieron de discutir aspectos sobre las medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. Nuestra compañera Andrea González se encuentra desde los tribunales y nos informa. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Nosotros estamos en las afueras de los tribunales de justicia debido a que en las celdas acá en la salida, por lo menos nosotros nos encontramos en la salida del sótano, ahí es donde se encuentra detenido todavía el empresario Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO. Él se encuentra en esta prisión, bueno, en estas celdas del organismo de investigación judicial a la espera de que sea asignada una prisión para poder ser trasladado y finalmente iniciar con el cumplimiento de al menos 4 meses de prisión preventiva que fueron dictados por el Tribunal de Apelaciones el día de ayer. Recordemos que los imputados los involucrados en el caso Cochinilla fueron, la Fiscalía les pidió al menos a 14 de ellos prisión preventiva y de ellos únicamente doña Mélida Solís y Carlos Cerdas fueron enviados a esta prisión luego de que el Tribunal de Apelaciones negara la posibilidad de utilizar la fianza como una medida alternativa a la prisión preventiva. Precisamente sobre este aspecto nosotros logramos conversar el día de ayer con don Eric Gallens. Él es el abogado defensor de doña Mélida Solís, quien argumenta que el proceso fue desigual para las partes en tanto en la resolución y que los argumentos del fiscal para tomar la decisión de no tomar en cuenta esta fianza, el pago de esta fianza, recordemos que es de $3 millones para doña Mélida Solís y $5 millones para Carlos Cerdas, no fuera válida. El juez en sus argumentos dice que es una fianza ínfima comparada a las estimaciones que tiene la Fiscalía de supuestas estafas en obra pública. Veamos lo que nos dijo Eric Gallens, abogado de Mélida Solís. El abogado de Mélida Solís aseguró que durante la audiencia de apelación de las medidas cautelares impuestas a la empresaria y a otras 29 personas en el caso Cochinilla, nunca se les dio la oportunidad de exponer o discutir la posibilidad de nuevas medidas cautelares alternas a la prisión preventiva. El abogado Eric Gallens calificó la resolución como arbitraria y violatoria de derechos y pone como ejemplo la posición que tuvo el tribunal sobre los montos de las fianzas al calificarlas como ínfimas, sin dar la oportunidad de que la defensa las discutiera. En ningún momento se hizo un abordaje amplio, exhaustivo de si podían existir algunas medidas cautelares sustitutivas que fueran suficientes para paliar esos peligros. Al final de cuentas, él se decanta como si la prisión preventiva fuera la única medida, digamos, aplicable en este caso.
El Tribunal Penal de Hacienda resolvió este lunes, tras una semana de audiencias, que las medidas cautelares sustitutivas como el pago de la fianza, el retiro del pasaporte o el impedimento de salida no cumplen con el ordenamiento jurídico en los casos de los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas, quienes ahora deberán de cumplir con la prisión preventiva dictada por la jueza de primera instancia. El abogado de Mélida además cuestionó la desigualdad en la resolución con respecto a otros involucrados. En una parte de la decisión que él toma sobre el tema de imposibilitarle o impedirle a algunos imputados seguir contratando con el CONAVI, él dice en ese sentido la resolución carece de fundamentación y ordena el reenvío, es decir, para que se vuelva a realizar una audiencia en ese sentido. Entonces, la misma resolución en sí es contradictoria, ¿verdad? Si esta parte de la resolución de doña Meli y don Carlos, él estimó que era carente de fundamentación o que violentaba, digamos, la norma del 142, lo correcto hubiera sido ser coherente, ser consecuente y haber dispuesto lo mismo, pero da un trato completamente diferente. En un caso dice, aquí no hay nada más que hacer, vaya a la cárcel, y en el otro caso, anúlese y vaya a nueva audiencia. Eric Ramos, abogado de Carlos Cerdas, coincide con Gallens en que el juez subraya en la resolución en reiteradas ocasiones el hecho de que la defensa no apeló a la figura de crimen organizado en la que se catalogó el caso, condición en la que a criterio de los defensores se respaldó el juez para eliminar la posibilidad del pago de la fianza. A lo largo de toda la resolución, él, aunque diga que ninguna parte apeló lo de delincuencia organizada, etcétera, él incurre reiteradamente en una serie de afirmaciones que hacen ver que él tiene claro y que desde la perspectiva de él se trata de una estructura criminal, que tiene una estructura piramidal, etcétera, y que tanto doña Meli y don Carlos tuvieron una participación en ese sentido. Entonces, ¿qué sentido hubiera tenido apelar eso si él mismo está adelantando criterios señalando que efectivamente se dan todas estas circunstancias? Los principales hierros del juez, en cuanto que ordena la prisión preventiva de forma automática, señalando que la defensa no recurrió a la resolución dictada por la jueza penal. No podía recurrirse a algo que le era favorable. Entonces realmente la interpretación es muy preocupante. La tarde de este mismo lunes, la empresaria Mélida Solís fue trasladada a la cárcel de mujeres Birman Cullerlin en Desamparados para cumplir con 4 meses de prisión preventiva en el caso Cochinilla. En tanto, Carlos Cerdas aún se mantiene en las celdas del organismo de investigación judicial. Siempre sobre este mismo tema, la Fiscalía dio una conferencia de prensa en la que confirmó que al menos 35 personas más están siendo investigadas y están siendo citadas, serán citadas próximamente también para posibles conexiones en este caso Cochinilla. A la fecha ya tienen 9 imputados, 9 declaraciones ya tomadas por la misma Fiscalía y estarán siendo citados de forma paulatina en las siguientes semanas. Veamos la nota que preparamos. La lista de investigados en el caso Cochinilla sigue creciendo. Según confirmó la Fiscalía, han identificado a 35 personas adicionales que tienen algún tipo de relación con el caso. Hasta el momento se han indagado al menos 9 de ellos y el resto será citado por la Fiscalía de forma semanal. Entre los involucrados se encuentran funcionarios públicos, en particular del Consejo Nacional de Vialidad, y empresarios. Sin embargo, hasta la fecha la Fiscalía se negó a revelar la identidad de estas personas o los puestos que ocupan. La lista de personas es un aproximado de 30 a 35 personas más. Algunas son funcionarios de instituciones públicas, otras son empresarios también o personas allegadas a esto, y lo que se ha establecido es un orden en las indagatorias y se realizan durante un periodo de aproximadamente 4 días a la semana, donde se les llaman y hasta el momento se han indagado un aproximado de 9 personas, siguiendo con la lista semanal. La Fiscalía insiste en que las dimensiones del caso Cochinilla les ha permitido recabar información que respalda la tesis del Ministerio Público de que se trata de una estructura de crimen organizado. Incluso aseguran han logrado identificar delitos conexos al grupo de personas detenidas el pasado 14 de julio en el mega operativo. Hemos detectado algunos otros delitos conexos
de corrupción junto con las personas o adheridas al grupo criminal. Algunas participando dentro del grupo criminal con una intervención mínima y otras que están completamente fuera de la actuación del grupo criminal, pero el Ministerio Público tiene por obligación investigar todas y cada uno de los elementos delictivos que le han sido puestos bajo su conocimiento. El fiscal descartó que exista algún peligro de fuga de las nuevas personas que están siendo citadas para ser indagadas y adelantó que tras revisada la prueba recolectada, los allanamientos y las pesquisas policiales que aún continúan, podría incrementar el número de involucrados en el caso. El siguiente paso en el proceso del caso Cochinilla, explicó el fiscal, es iniciar con el análisis de la prueba posterior y previa a los allanamientos. Además, deben de realizar el análisis técnico de la evidencia, debido a que se trata de un caso de obra constructiva. Por el momento, las únicas 2 personas en prisión son Carlos Cerdas, dueño de empresa MECO, y Mélida Solís, empresaria de H. Solís, a quienes la misma fiscalía los cataloga como puntos altos dentro de la supuesta red de crimen organizado. Bueno, recordemos que este proceso de detención de las personas involucradas en el caso Cochinilla llegó a su punto máximo. Ya ellos no podrían, tanto Mélida Solís como Carlos Cerdas, presentar alguna apelación para poder salir de prisión. Esto al menos hasta cumplir los primeros 4 meses de prisión preventiva que ya fueron dictados contra ellos. Esta es toda la información que tenemos. Nosotros seguiremos al pendiente de cuál será el centro de prisión al cual será llevado don Carlos Cerdas luego de estar acá en las celdas del OIJ. Ustedes siguen con más información allá en el estudio principal. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González. Recordar que por su momento Mélida Solís se encuentra en la cárcel conocida como El Buen Pastor y a la espera de cuál será el destino de Carlos Cerdas, y por supuesto le daremos seguimiento a estos temas. Y cambiando precisamente, o más bien continuando con temas de transporte, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS realizará un proceso de verificación de la calidad del asfaltado y materiales utilizados en el paso a desnivel de la rotonda de las garantías sociales. El proceso podrá tardar hasta 2 meses y de comprobarse incumplimiento con la calidad de los materiales, la empresa MECO y la supervisora Casisa se exponen a sanciones. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS ya inició un proceso para verificar fallas en la calidad de asfalto y material utilizado en la obra del paso de desnivel en la rotonda de las garantías sociales inaugurada el año anterior. El caso de esta obra consta del expediente judicial del caso Cochinilla, debido a que, según se menciona, funcionarios públicos encubrieron fallas en la mezcla asfáltica, problemas constructivos e incluso manipularon las pruebas de calidad con el fin de evitar sanciones a la empresa constructora MECO. El representante de la UNOPS en Costa Rica, Alejandro Rossi, manifestó a Costa Rica Noticias que el proceso para la verificación y determinar fallas podría durar 2 meses e incluye tanto a la empresa constructora MECO como a la empresa supervisora Casisa. Ahora bien, con motivo del conocimiento posterior al 14 de junio de la investigación iniciada por la OIJ, entonces, como le decía, UNOPS ha activado una batería de investigación complementaria destinada a chequear más de 30 puntos en distintos lugares de la obra, con el propósito de verificar esencialmente la calidad de los asfaltos, que es lo que de alguna manera aparece puesto en duda en el marco de la investigación. Si como resultado de esas observaciones se advirtiera que efectivamente hay algún tipo de adulteración con respecto a los estudios que fueron presentados oportunamente, se aplicará el mecanismo de sanciones previsto en el sistema de Naciones Unidas para contratistas. De comprobarse las fallas en el incumplimiento de la calidad, estas empresas se exponen a varios tipos de sanciones. El mecanismo de sanciones comprende muchas opciones diferentes, naturalmente dependiendo de los hallazgos. El primer escalón, por así decirlo, es el apercibimiento y reprimenda a la empresa que hubiera incurrido en este tipo de prácticas. El segundo tiene que ver con el apartamiento permanente o transitorio del padrón de proveedores. Esta es una medida particularmente seria porque no solamente impacta el desempeño de empresas dentro del país, sino también en otros países donde esa empresa deseara actuar, como Panamá y cualquier otro de los 80 países, más de 80 países donde UNOPS está actuando. La segunda razón de la gravedad es porque estas medidas
pueden ir más allá de UNOPS y pueden extenderse a otros organismos del sistema de Naciones Unidas y aún otras entidades financieras, como es el caso del BCE, del Banco Mundial, del BID, en fin, distintas entidades que naturalmente pueden hacerse eco de esa exclusión y aplicarla también en sus procedimientos. En este proceso de verificación participarán más de 30 laboratorios independientes, según Alejandro Rossi, de los cuales se dedicarán a verificar la calidad del asfalto y el paquete de pavimento en general de la obra, así como el material utilizado. Este lunes, la UNOPS dio a conocer mediante un comunicado de prensa que ya notificó oficialmente a la empresa H. Solís y al consorcio Gipronza DICOC LGC la cancelación de la adjudicación previamente aprobada para la ampliación de la radial Lindora. Y los usuarios del tren cuentan con una nueva aplicación donde podrán consultar rutas, horarios, tarifas, estado de viaje y hasta recibir notificaciones al teléfono sobre algún acontecimiento que incida en la operación del tren. La app ya está disponible en el Play Store y Google Store, según informó el Incofer. Una nueva aplicación donde los usuarios podrán consultar sobre el estado del servicio, horarios, tarifas, rutas, paradas e inclusive recibir notificaciones sobre cualquier incidente en tiempo real es parte de las novedades que ofrece el Instituto Costarricense de Ferrocarriles Incofer. La nueva app funciona a partir de este lunes y se puede descargar en Play Store para dispositivos Android y en Google Play para los dispositivos Huawei y será gratuita. Estas son las secciones que los usuarios podrán encontrar en esta aplicación. Estado del servicio, donde los pasajeros podrán consultar si el horario de su interés se encuentra confirmado, a tiempo, demorado o cancelado. Horarios y tarifas. Se desplegarán los horarios fijos por rutas, así como las respectivas estaciones, paradas y tarifas fijadas para cada servicio ferroviario. Noticias. Los pasajeros podrán recibir notificaciones en tiempo real sobre acontecimientos importantes que incidan directamente en la operación del tren. ¿A qué hora llegó? Esta sección está creada para que el pasajero pueda escoger su estación o parada de salida y la de llegada, y el sistema de esta forma le indicará a qué hora llegará a su destino final. Buscar parada. La aplicación cuenta con un mapa interactivo que le mostrará cuál es la parada de tren más cercana a su localización actual. Así, la persona interesada en utilizar los servicios de trenes podrá conocer qué tan cerca se encuentra de un lugar donde puede tomar el tren para trasladarse. Por último, quienes somos, desde esta sección se podrá acceder directamente a la página web del Incofer y a las redes sociales institucionales. Hemos estado trabajando en esta aplicación con el objetivo de informar mejor a nuestros pasajeros para que puedan conocer en tiempo real toda la información sobre los servicios que ofrecemos y puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a su movilidad. Incofer se encuentra en un proceso de modernización que incluye equipos nuevos, pago electrónico, mejoras en andenes y estaciones y todo tipo de instrumentos tecnológicos que facilitan la comunicación con nuestros fieles pasajeros. Esta aplicación ha sido desarrollada en conjunto con la agencia IMC, con quien Incofer tiene un convenio para desarrollo de herramientas tecnológicas de información como lo son los tótems informativos que se encuentran en las estaciones de trenes Atlántico y Pacífico. Y hasta ahora hacemos un repaso por la situación vial de nuestro país gracias a la siguiente cámara vialescr.com. Ustedes pueden observar la ruta 1 en el sector del Real Cariari. Hay bastante fluidez vehicular, por lo menos quienes transitan hacia San José, pero recuerde que quienes vayan con dirección a La Juela, a la altura de la Firestone, se van a estar encontrando algunos trabajos en la vía que impiden el tránsito vehicular. Ahora vemos en pantalla la rotonda de San Sebastián. Como es habitual en este tipo de estructuras viales, hay un poco de congestión a la hora de ingresar, sin embargo el tráfico fluye. Por su parte en la ruta 39, en la parte inferior hay bastante fluidez vehicular. Ahora nos trasladamos de nuevo a la ruta 39, pero esta vez al sector de Atillo 8, la carretera que va para Pavas, La Uruca. Ahí, al mismo modo, por el tema del semáforo que está en esta vía, se crea un poco de congestión vehicular, sin embargo fluye por el momento, así que si debe transitar por esta zona, recuerde que hay un poco de presa por el sector de Pavas, Atillo 8.
Y a las 12:20 hacemos una pausa, pero le adelantamos que tras la aprobación del millonario crédito con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Carlos Alvarado recuerda los riesgos de no cumplir con la agenda complementaria. Los detalles al volver de la siguiente pausa. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Lo que sucede en nuestras comunidades, de costa a costa, informando a todo el país. Costa Rica Noticias Regional. Todos los días a la 1:30 de la tarde. Y los martes, luego de Soluciones del 13. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los niños y niñas siempre deben estar acompañados. Busque ayuda en personas responsables que le den apoyo o contacte instituciones en su comunidad. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Aprovechamos que hoy abrieron otra vez las fronteras para entrar a Croacia. Teníamos la intención de llegar a tocar, pero hace mucho viento y eso hace que se sienta más el frío. Así es que mejor decidimos caminar un poco para conocer la ciudad. Se le nota su pasado grandioso porque está llena de edificios majestuosos y el ambiente en la calle es de una gran ciudad con mucha historia. Por el mundo entro a mi casa, los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:22, ¿cómo se ubica el tipo de cambio? Se lo contamos a continuación, gracias a la Banco Central. La compra se encuentra en 613 colones con 56 céntimos, mientras la venta se ubica en 621 colones con 92 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y vamos con el detalle de las informaciones, y es que el presidente Carlos Alvarado comparó la vacunación contra la COVID-19 con la aprobación del préstamo del Fondo Monetario Internacional. El mandatario aseguró que ambas medidas son la ruta correcta para recuperar a Costa Rica, pero advirtió que de no aprobarse la agenda complementaria habrá serias consecuencias para el país y el próximo gobierno. El presidente de la República, Carlos Alvarado, resaltó la importancia de la aprobación del crédito con el Fondo Monetario Internacional para la salud económica del país, comparándola con el proceso de vacunación que avanza en todo el territorio nacional. Así como la vacunación es en sí misma una medida de salud y de reactivación económica, así lo fue la aprobación del acuerdo y el crédito con el Fondo Monetario. Esa señal y ese sello de garantía con el Fondo Monetario es una forma de proteger a nuestra economía y es una señal de estabilidad que va a hacer que la recuperación en Costa Rica sea más ágil y sea mejor. Alvarado insiste que ambos procesos son la ruta para recuperar a Costa Rica. No obstante, advierte que la agenda complementaria debe aprobarse, pues de no hacerse, las consecuencias serán para el próximo gobierno. Entonces creo que uno a uno los proyectos que son importantes sobre esa agenda pueden seguir adelante y pueden ser aprobados. Las consecuencias de no aprobar esa agenda. Las consecuencias de no aprobar esa agenda son para el país. Y las consecuencias de no aprobar esa agenda son, para ser claros, para el próximo gobierno. El próximo gobierno es el que sufriría si nosotros no aprobamos eso. Ahora, a mí no me toca pensar en función de gobiernos, a mí me toca pensar en función de Costa Rica. Y Costa Rica sigue necesitando esa agenda.
Entre los proyectos pendientes figuran renta global, empleo público y nuevos impuestos a las casas de lujo, las cuales, de no ser aprobados, podrían condicionar la entrega de dinero a Costa Rica por parte del Fondo Monetario Internacional. Este crédito es un programa de apoyo financiero durante 3 años por un monto de $1.778 millones, con una tasa de interés anual aproximada de 2%, con un plazo de 10 años y un periodo de gracia de hasta 4 años. Y como lo veíamos, los diputados aprobaron este lunes el acuerdo entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional que le otorgaría a nuestro país $1.778 millones para el pago de servicios de deuda y al abono de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. El trámite de segundo debate se dio luego de la renuncia de Otón Solís a su asignación como representante de Costa Rica ante la OCDE. Para ampliar sobre los alcances de este acuerdo, está con nosotros el economista Federico Rivera. Muy buenas tardes, don Federico, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Melissa, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos para hacer el análisis respectivo. Don Federico, es que es así, precisamente, ¿qué beneficio inmediato le generaría con estos fondos el pago de servicio de deuda a nuestro país? Bueno, hay algo importante dentro de la aprobación de este crédito con el Fondo Monetario. Primero se envía un mensaje positivo ante el Fondo Monetario en el sentido que se va a tratar de administrar el tema de la deuda, porque recordemos que Costa Rica en materia de deuda ha estado llegando al 9%, la economía necesita el 3%, pero se paga el 4.8% solo en intereses. Pero este es un tema que ya venía dándose en lo que se conoce como bola de nieve, que desemboca exactamente también en un periodo de COVID, que nos logra esquivar y nos logra desviar exactamente de donde veníamos, en el impacto en el desempleo. Pero como el tema de deuda va a reflejarse en las calificadoras, porque ellas están analizando cuál es la situación del país, al aprobarse en segundo debate, vuelvo a repetir, el mensaje es positivo porque les estamos diciendo que viene un crédito para atender el tema de deuda. Pero hay un mensaje negativo, Melissa, y es que el tema de la corrupción en Costa Rica empaña ligeramente ese avance económico porque las calificadoras de riesgo no solo están Moody's. Moody's, digamos, nos pone en una categoría especulativo y eso significa que no inversión. Para un inversionista significa que es mejor invertir en México, en Panamá y en Colombia que en Costa Rica. El gobierno, el que entraría después del saliente, tiene un reto no solo con la inversión extranjera directa, también tiene que asumir responsabilidad y retos con las pymes y los emprendimientos, que es la otra parte que reactiva la economía. Pero este préstamo no es para reactivar la economía, este préstamo es para hacerle frente al tema de la deuda. Pero recordemos que hay otras calificadoras, ¿verdad? Está Fitch, está el Standard & Poor's, que también hacen la evaluación de calificación riesgo país, que tiene que ver, vamos, Costa Rica políticamente es estable, económicamente también, manejamos una buena inflación, un tipo de cambio administrado, pero tenemos un problema de deuda y un tema de corrupción. Y esto le genera ruido a los inversionistas porque el mensaje que está usted le estás enviando a ellos es que para invertir en Costa Rica usted va a tener que pagar un peaje. Y eso, digamos, es la parte negativa. Y la parte positiva, vuelvo a repetir, sería esta aprobación porque el mensaje sería de que, bueno, vamos a atender el tema de deuda. Don Federico, de cara también a esta aprobación en la Asamblea Legislativa y a la pronta firma del presidente Alvarado, ¿cuándo se deberían dar estos primeros desembolsos? Bueno, hay que revisar el tema de manera exhaustiva de cómo van a venir los tractos, porque va a ser por tractos, o sea, va a ser gradual, no es una inyección de capital de impacto, ¿verdad? De un solo desembolso, sino que va a estar dándose por etapas. Ahora, está el tema del empleo público. Recordemos que hay que cumplirle un requisito al Fondo Monetario.
El gobierno, pues me parece que mal asesorado en algún momento desvió un poco el tema de empleo público y trató de crear impuestos, más que todo en la parte del SIMPE, que me parece que por ahí todavía está sondeando el tema, y yo creo que ese no fue un tema prudente, porque más bien generó un descontento social y tuvo que girar otra vez al tema del empleo público, que era donde el Fondo Monetario había puesto en primera instancia su propuesta en la mesa. Falta el otro debate del empleo público, ¿verdad? Ahora la pregunta es si se llega a aprobar o no, que esa es una incertidumbre, Melissa. Y el problema es que, vamos a ver, las calificadoras, con las incertidumbres, ellas no están con eso, o sea, o es A o es B, o sea, o es negro o es blanco, pero la ambigüedad, o sea, el color gris para estas entidades financieras no es un buen mensaje, porque el problema, si tenemos un problema de corrupción, el problema lo tenemos nosotros, no son ellos. Si tenemos un problema de deuda, somos nosotros, no son ellos. Al Fondo Monetario cumple unas funciones muy específicas, que además tenés que estar muy bien con ellos, y si estás bien con ellos es que estás bien con Europa, porque la terna siempre la tiene Europa en su toma de decisión. Y ¿para qué se creó el Fondo Monetario? Para atender crisis financieras y problemas de tipo de cambio. No tenemos problemas de tipo de cambio, pero sí tenemos un problema financiero de deuda. Ahora, ellos condicionan los desembolsos y eso es lo que tendríamos que revisar. En este momento no podría dar una información exacta, precisa, porque falta esta parte que es más política que económica de cómo se van a dar los desembolsos. Don Federico, precisamente en la nota anterior veíamos que el presidente dice que si no se aprueban los proyectos complementarios, ya usted habló de algunos, empleo público, renta global, también él habló del impuesto a las casas de lujo, las consecuencias serían para el próximo gobierno. Estamos en un año electoral, esas declaraciones pueden ser un poco conflictivas, ¿verdad? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, en Costa Rica el Estado, bueno, el gobierno en gestión, se ha dedicado solamente al tema de deuda, porque ese es el principal problema. Ahora, el tema de la deuda es que tengo que hacerle frente a la deuda, tengo que aumentar la recaudación, y el otro tema es el tema del gasto público, ¿verdad? Porque hay que abordarlo de esos tres frentes. El tema de recaudación de impuestos, que a donde se tiene que dar exactamente es donde se generan más utilidades y es donde se les cobra menos, o sea que el que gana más pues pague más. Eso es como cuando usted compra un vehículo, digamos, último modelo, usted lo compra considerando de que tienes que pagar un marchamo. No es que me venga a decir que es que me compré un carro y el marchamo es muy costoso. No, usted sabe que ese vehículo tiene un marchamo muy costoso. Eso es decir, que usted ya sabe qué es lo que tiene que pagar. Igual las personas que tienen casas de lujo, pues las puede tener porque son de ellos, pero también tienes que pagar ese impuesto. No irse a tratar de cobrarle a medio millón, a 1,5 millones, perdón, de personas que están en la economía informal moviéndose con el SIMPE. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Porque, bueno, no pagan impuestos, pero ese es otro tema a tratar. Ahora se está viendo de dónde se recauda más, ¿verdad? Y exactamente, pues, entre mayor es la deuda, mayor es el problema que va a tener el próximo gobierno, ¿verdad? En materia de gestión. Ahora, recordemos algo, Melissa, que en Costa Rica, que es lo que la gente tiene que entender, en Costa Rica el tema del presupuesto público no es un tema económico, nunca ha sido un tema económico, ha sido un tema político. Es más, cada año se aprueba con un 19 o con un 8, con un 15% de déficit. O sea, aprobamos un presupuesto con déficit. Eso significa que es un tema político. Y en este caso, pues la responsabilidad no la tiene solo el gobierno, la tiene la Asamblea Legislativa en este momento también. Listo, don Federico. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y ponernos en panorama qué significa en materia económica, no solo en política, que en nuestro país haya aprobado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. Bueno, a usted, Melissa, muchas gracias por el espacio. Conversábamos con don Federico Rivera, quien es economista y nos daba este panorama de la situación y por supuesto le seguiremos dando seguimiento a esta aprobación de agenda complementaria que debe aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Y cambiamos a temas de salud, y es que en 4 días los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social han aplicado más de 130,000 dosis contra la COVID-19. Esto se logra mediante campañas masivas de vacunación en todo el país. Este martes, autoridades de salud junto con el presidente Carlos Alvarado visitaron el vacunatorio ubicado en la iglesia Ciudad de Dios en Atillo. Allí se está vacunando en horario extendido a personas mayores de 30 años sin factores de riesgo. Este es uno de los cientos de centros que están inmunizando contra la COVID-19. Precisamente el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, informó que a 4 días de haber abierto el grupo 5 de priorización se han aplicado 130,000 dosis. Ya hemos puesto aproximadamente más de 130,000 vacunas en estos días. Vamos a cumplir con la meta de las 500,000. El hecho de haber abierto el grupo de los 30 años también está facilitando que la población venga. Las vacunas salvan las vidas y yo creo que la gente lo está entendiendo. Hay que ser algo muy importante es que la primera vacuna siempre tiene que venir de la segunda y esperar después de la segunda al menos 2 semanas para tener la inmunidad. Pero sí, estamos avanzando enormemente, es impresionante. Lugares como este hacen que uno se sienta contento, satisfecho, porque solamente juntos y con Dios de nuestro lado vamos a salir adelante. Durante esta visita, el mandatario insistió en que las personas se acerquen a vacunarse y no pierdan la oportunidad, tanto para cuidar su salud como la economía del país. Por el tema de salud, que el tema de salud es importantísimo y lo sabemos, pero es importantísimo que todas y todos estemos vacunados, porque eso trasciende al tema de salud y también va a los temas de las actividades económicas y las actividades sociales. Lo estamos viendo en otros países. En otros países, las personas o los grupos que se quedan sin vacunarse, aún tengan vacunas, se están convirtiendo en las personas que siguen llenando hospitales y que siguen falleciendo. Asimismo, el gerente médico de la Caja explicó el por qué hay áreas de salud que van mucho más avanzadas que otras e incluso el por qué ya se autorizó la vacunación a personas de 30 a 40 años. Recordemos que el país es un país heterogéneo, con diferentes condiciones tanto climáticas, geográficas, de densidad poblacional. Las vacunas se distribuyeron de una forma equitativa, pero por ejemplo, el fin de semana en la región atlántica amaneció lloviendo y en la mañana no estaba llegando personas a vacunarse. En la tarde dejó de llover y llegaron más personas. En la región Chorotega también hay un comportamiento diferente, igual que en la región Brunca. La idea es vacunar a la mayor cantidad de personas posibles, lo más rápido posible, dentro de los rangos de edad establecidos. Por eso tomamos la decisión de bajar el rango de edad a los 30 años, para facilitar el acceso a las personas. Inclusive hemos visto cosas que aquí mismo ustedes lo pueden evidenciar, personas que eran de grupos que ya tenían acceso a las vacunas y que podían haberse vacunado hace unos meses, están viniendo a vacunarse porque vienen acompañados por sus familiares, por sus vecinos, y eso es bueno. Aquí la idea es vacunar la mayor cantidad de personas posibles. Por el momento, las jornadas vacunatorias se mantienen en las áreas de salud de todo el país y en centros hospitalarios, en donde en su mayoría no tienen restricción geográfica y en donde el único requisito es presentar la cédula. Y las voces desde el epicentro van más allá de quienes conviven día a día en las paredes hospitalarias. Las voces también llegan a través de líneas telefónicas que atienden y envían ayuda o una palabra de aliento a quien lo necesita. Hoy contamos parte del testimonio de Marcela, operadora del 911. No, estas situaciones a nosotros en general creo que nos generan como un poco de
el operador en sí tal vez se siente como atado de manos o frustrado porque no puede hacer, digamos, más que recibir la información y se siente tal vez los usuarios asustados, el nerviosismo, la gente preocupada. Todavía después de tanto tiempo, ¿verdad? Digamos, después de más de un año, aún se escuchan a las personas bastante nerviosas, la verdad, y preocupadas por lo que está pasando hoy en día. Acá tratamos de cuidarnos lo más posible, ¿verdad? Lo mejor que se pueda. Creo que cada uno de nosotros viene día a día a dar su mayor esfuerzo con la mejor actitud de atender a las personas de la mejor manera posible y entre nosotros nos damos apoyo porque ha sido duro, ha sido difícil, son muchas las llamadas que recibimos nosotros con respecto al COVID-19, pero aquí seguimos siempre con la mejor actitud para poder ayudar. ¿Cuáles son? Yo creo que nosotros también en algún momento, ¿verdad? Nos sentimos ese susto, ese miedo de qué pasará, ¿verdad? Si me da COVID, pero al haber sido tan responsables entre nosotros mismos, creo que hemos sabido tal vez sobrellevar ese temor o ese miedo y así poder transmitirle a las personas que llaman o la tranquilidad, ¿verdad? De saber que a este otro lado de la línea hay una persona que realmente le quiere ayudar y está dando su mayor esfuerzo para que le llegue la ayuda. Y el ingeniero costarricense Julio Ramírez desarrolla una nueva tecnología de comunicación espacial en Alemania. El sistema que implementó será colocado en la Estación Espacial Internacional ISS próximamente. Su investigación en comunicaciones ópticas satelitales llevó a Julio Ramírez a trabajar en el Instituto de Comunicaciones y Navegación del Centro Aeroespacial de Múnich, Alemania. Este sistema permitiría aumentar considerablemente la velocidad y cantidad de información que se puede transmitir en el espacio abierto. De momento ha logrado transmitir datos a una velocidad de 10 gigabytes por segundo. Haber estudiado en el Tecnológico de Costa Rica le abrió las puertas para la investigación científica y rigurosa de tecnologías del futuro. Y fue a través de gente que había trabajado conmigo, de nuevo, por el conocimiento que yo había adquirido en el tecnológico en términos de desarrollo práctico, técnico, con estos sistemas, que me dio la posibilidad de venir a trabajar aquí en la Agencia Espacial Alemana. Uno utiliza un haz de luz para transmitir información a través de la atmósfera. Crecer en Costa Rica en ese sentido fue hoy entiendo, determinante para que nosotros pudiéramos, para que yo esté, por ejemplo, donde yo estoy ahora. Igualmente mi hermano en este momento está haciendo un doctorado en la Universidad de Basel, en Suiza, y yo estoy seguro de que esto no habría sido posible sin las condiciones que Costa Rica da. Yo creo que yo no habría llegado hasta acá si no fuese por el tipo de país que Costa Rica es, por sus instituciones, e inclusive yo me atrevería a decir que el momento trascendental que marca estos 50, el siglo pasado y lo que va de en Costa Rica fue la abolición del ejército y el uso de esos recursos para educar. Y hacemos nuestra segunda pausa, pero no se vaya porque venimos con la información deportiva y todos los detalles previos al partido de esta tarde frente a Jamaica. Ya volvemos.
Una joven madre anhela escapar de las interminables dificultades de un remoto pueblo pesquero cubano en la búsqueda de un sueño americano falso y potencialmente fatal. Sueños cubanos. Se van, trabajan, se esfuerzan, reúnen un dinero y regresan acá y ponen un negocio, están en su país, están en lo que siempre han conocido. Esta semana en White Stories, el martes 20 a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una serie producida por la UNED y que nos lleva con diferentes invitados a meditar sobre distintos aspectos de la identidad costarricense. La cultura lo construye el idioma y el idioma mantiene la cultura. Ambos van unidos y entonces al destruir estos valores pues se pierde. Y no estaría mal también pensar que en estos currículos tradicionales se integren esas lenguas. La noche en el paraíso, los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Hola, mi nombre es Melanie Cubero, vengo de la provincia de Cartago y mi composición se llama Costa Rica y ojalá que estén pendientes al concurso de Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Esta semana en Animales Políticos, partidos políticos fundamentales y en crisis, el domingo 18 de julio a las 7 de la noche y el martes 20 a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Saludos amigos, bienvenidos a los deportes. Hoy juega la selección, 4 de la tarde, Costa Rica ante Jamaica. Y abrimos con eso porque Luis Fernando Suárez no piensa en Estados Unidos o Canadá. Asegura que cualquiera en cuartos de final le da lo mismo, aunque sí es enfático que hoy ante Jamaica desea quedarse con el primer lugar del grupo C de la Copa de Oro. Costa Rica enfrentará esta tarde a Jamaica sabiendo de previo que este sería el compromiso más equiparado dentro del grupo C. Ambos equipos lideran la zona, aunque los nuestros aventajan por un gol en la tabla a los del Caribe. La victoria o el empate dan a los ticos el pase como primer lugar y lo haría jugar ante Canadá. La derrota daría a Jamaica como vencedor y nos enviaría a jugar contra Estados Unidos. El técnico Suárez parece tener claros los panoramas. Pues obviamente tiene características mucho más complicadas por el rival que vamos a enfrentar, las calidades de juego que tienen y que nos estamos jugando pues lógicamente el primer puesto en el grupo, y eso obviamente es importante para nosotros. O sea que hay que revisar lo malo que hemos hecho para tener mucha más atención, ser mucho más constante en nuestro juego para poder lograr lo que queremos, seguir buscando triunfos. Yo creo que lo importante en esto es que el grupo sepa de que cada partido hay que jugarlo siempre a ganar. Para el cafetero, el tema de evitar rivales no es lo más importante. Sea como sea, estadounidenses o canadienses serían adversarios en la octogonal. Uno no puede elegir hoy como el más débil, absolutamente no. Me parece que el que tengamos que enfrentar, nosotros queremos estar de primeros, es cierto, pero el que tenemos que enfrentar cualquiera sea, me parece que hay que hacerlo con un profundo respeto por la forma en que está jugando. Me parece que el nivel de muchos equipos en esta Copa Oro está bastante bueno, y eso pues lógicamente es una buena noticia para el torneo. Lógicamente es complicaciones para uno porque en cada partido, mientras más se va subiendo en esto, pues va a enfrentar mucho más situaciones difíciles. El partido que nosotros lo queremos ganar, pero no necesariamente para que sea mucho más fácil el encuentro que vayamos a enfrentar como cuarto partido, porque Canadá se las trae bien. El partido que hizo contra Estados Unidos fue bastante bueno. Para el partido de esta tarde, Costa Rica tiene ventaja histórica sobre Jamaica en las Copas de Oro. Únicamente 3 compromisos en donde ganó 1 y empató 2. Siempre con temas de la selección, Costa Rica está por debajo de los demás rivales del octogonal en cuanto a nivel. Al menos eso se ha percibido en este certamen, según el técnico Rolando Villalobos y el comentarista Hernán Morales.
Tras haber visto todos los rivales de la Copa de Oro que serán enfrentados por Costa Rica en la octogonal eliminatoria, comienzan las comparaciones en cuanto a juego y opciones. Por lo visto, hasta el momento existe preocupación, ya que en el terreno de juego se notan equipos muy solventes a la hora de equilibrar con nuestra representación. México está arriba hoy a lo que vimos en los partidos. Hoy Estados Unidos está arriba. Canadá es un equipo muy fuerte, muy fuerte. El partido que vimos entre Panamá y Honduras fue una exquisitez de partido en cuanto a dinámica, intensidad, que nosotros no provocamos eso en ninguno de los partidos, más bien nos vimos apurados. Entonces, me parece que hay que cambiar mucho de cara al partido con Jamaica y de cara a la siguiente ronda, ¿verdad? Podemos entrar ahí en un análisis de algunos rivales que están en un muy buen momento futbolístico. Por ejemplo, a mí lo de Honduras, lo de Panamá, me ha gustado sobremanera la forma en que han encarado estos partidos. Podemos andar en una parte y en un rendimiento parecido con equipos como Jamaica, que bueno, tendremos que verlo el día martes cuando juguemos contra ellos, a ver cuál va a ser la disposición que va a querer mostrar o no mostrar el técnico nuestro dentro de un equipo que está apenas creciendo. Creo que con El Salvador podemos andar muy parecidos. Que Canadá no me refleja en este momento el potencial que tiene, porque bueno, con la ausencia de Davis ahí, evidentemente el equipo baja un 20, un 30%, pero igualmente es muy competitivo. Creo que a nivel competitivo nosotros podemos andar por ahí de un quinto, un sexto lugar. Costa Rica solo tendrá lo que le quede en la Copa de Oro para seguir buscando nivel, más un fogueo en agosto contra El Salvador. La Copa de Oro ha dejado buen sabor de boca a la mayoría de equipos que lucharán por los boletos rumbo a Qatar 2022. La goleadora histórica del fútbol en Costa Rica y el fútbol femenino en específico, Carla Villalobos, anunció este lunes por la noche el retiro como jugadora luego de más de 20 años de carrera. La actual delantera del Herediano dio a conocer su decisión en redes sociales. Tratamos de contactar a la jugadora para obtener una declaración tras su anuncio, pero afirmó que por ahora no hablaría hasta no finiquitar bien su retiro. Sé que tomar una decisión como esta duele, pero de eso se trata la vida, de tomar decisiones y tomar nuevos retos, dijo en su publicación Villalobos. Anotó 347 goles tras su paso en numerosos clubes femeninos como Arenal, Moravia, Saprissa, la Universidad de Costa Rica y Sporting. Hizo 21 anotaciones con la selección nacional y 6 en Interclubes UNCAF femenino. Entre sus títulos conquistados están 4 de goleo, 6 campeonatos nacionales y 2 títulos de UNCAF. Bien amigos, y con eso terminamos entonces los deportes. Los esperamos a las 7 de la noche, mi estimada Meli. A las 4 juega la selección y a las 7 juega Honduras-Qatar, que también es importante para ver quién juega contra el equipo mexicano en la próxima ronda. Esperemos que Costa Rica nos dé buenas noticias. Ojalá que ganemos y que juguemos bien, ¿verdad? Muchas gracias, Coto. Con mucho gusto. Hasta ahora hacemos una pausa, pero ya venimos con información internacional. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía, presentamos Manuel Obregón. Este gran pianista nos da un concierto en homenaje a los 50 años del Ministerio de Cultura y Juventud, este domingo 25 de julio a las 12 mediodía. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Celebramos la diversidad de las músicas costarricenses en Audiotopía, edición Bicentenario. 42 artistas de todo nuestro territorio mostrarán su trabajo con la meta de interpretar su música en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia. Todos los sábados a las 8 de la noche en todas las plataformas de CINAR, Costa Rica Medios. Audiotopía edición Bicentenario, una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y CINAR Costa Rica Medios. Te invita Colby, COSEBI. En nuestro espacio Arte 13 presentamos
el tercer concierto de la temporada oficial 2021 de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Jazz Beat 2021. Este domingo 25 de julio a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. ¿Sabía usted que este 25 de julio se conmemoran los 197 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica? Es por esta razón que durante esta semana, en Soluciones del 13, le vamos a estar compartiendo parte de su arte culinario, cultura y los avances que se han dado en esta provincia de Guanacaste. Los esperamos todos los días a la 1 de la tarde acá en Soluciones del 13. Y nos trasladamos al ámbito internacional, y es que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó al maestro izquierdista Pedro Castillo como nuevo presidente 6 semanas después del reñido balotaje frente a la derechista Keiko Fujimori. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó el lunes al maestro de izquierda Pedro Castillo como nuevo presidente, 6 semanas después del reñido balotaje en que enfrentó a la candidata derechista Keiko Fujimori. El JNE validó un escrutinio actualizado del 100% de las actas del órgano electoral, dando el triunfo a Castillo con 50,12% de los votos, frente a 49,87% de su rival derechista. Castillo, de 51 años, obtuvo 44.263 votos más que su adversaria. El anuncio desató festejos entre cientos de campesinos que acampaban desde hace semanas en el centro de Lima, en apoyo al maestro izquierdista. ¡Viva Pedro Castillo! ¡Viva nuestro presidente! Perú ha vivido 5 años de convulsiones políticas en las que el país llegó a tener 5 presidentes en noviembre de 2020 y vivía en tensión desde el balotaje del 6 de junio debido a la demora en conocerse oficialmente el vencedor. La derechista Fujimori presentó numerosas impugnaciones de votos y apelaciones para dilatar la proclamación del vencedor, mientras sus partidarios exigían en las calles anular el balotaje y convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, antes del anuncio del JNE, la dirigente anunció que reconocería su tercera derrota en un balotaje presidencial. El día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. Vargas Llosa, de 85 años, apoyó activamente desde España a la líder derechista, aunque en el pasado fue un firme antifujimorista. Al no ganar la presidencia, Fujimori deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero. Pedro Castillo debe asumir el 28 de julio, día en que expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti y en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. La tardanza en la proclamación obligará a hacer un acelerado proceso de traspaso del mando en los ministerios y otras reparticiones públicas. Y México está en el corazón del escándalo Pegasus, una investigación periodística en la cual se reveló cómo los teléfonos de periodistas y políticos de todo el mundo fueron intervenidos para espiarlos. La periodista mexicana Marcela Turati siempre sospechó que era espiada por las autoridades de México. Ahora está casi segura, luego de divulgarse una investigación que la ubica entre colegas y políticos cuyos teléfonos fueron intervenidos mediante el software Pegasus. Pero bueno, yo creo que casi todos los periodistas mexicanos sabemos y sentimos que tenemos un cierto tipo de vigilancia y de espionaje, ¿no? Es como algo asumido, más porque México todavía está entre los países más peligrosos para ejercer la profesión. Su nombre y el de otros 24 periodistas radicados en México aparecieron en una lista de 15,000 números registrados en el software malicioso adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a la empresa israelí NSO. En la época en que habría sido espiada, participaba en un reportaje sobre la constructora Odebrecht, acusada de pagar millonarios sobornos a cambio de contratos en varios países, y también investigaba la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en 2014. En esos años estábamos haciendo el mapa de fosas clandestinas de México, haciendo estas investigaciones sobre masacres de migrantes.
mucho el caso Ayotzinapa, pues eran los años más fuertes, ¿no? Eran los años en que llevábamos un año y más de un año investigando, hablando con testigos, yendo a Iguala, tratando de reconstruir lo que pasó. La licencia de Pegasus en México expiró en 2017, pero Turati no se confía y cree que el monitoreo continúa. Vamos a seguir garantizando la paz, la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen que ejercer. Familiares y colaboradores del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también están entre los blancos de espionaje entre 2016 y 2017. Aunque entre la lista de unos 50,000 teléfonos inteligentes intervenidos en varios países, no aparece el del mandatario mexicano, que al parecer no usaba un celular personal. La lista fue obtenida en el marco del Pegasus Project, una investigación que empezó a divulgarse el domingo y en la que participan más de 80 periodistas alrededor del mundo. La investigación asegura que el origen del espionaje en torno al presidente mexicano tendría características del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, un órgano de inteligencia que fue disuelto por López Obrador al asumir el poder. Ya no existe la Policía Federal de Seguridad, ya no existe el CISEN, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir. Según Pegasus Project, en México el sistema fue usado además por la Secretaría de Defensa y la extinta Procuraduría General, ahora Fiscalía. Y Chile flexibiliza restricciones sanitarias para evitar la COVID-19 tras una notable disminución de casos de coronavirus. Chile inició el lunes la flexibilización de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. Se reabrieron bares en espacios cerrados, restaurantes y cines. La relajación de las medidas se debe a una disminución de un 34% de los casos a 7 días y un 44% a 14 días, mientras que la positividad de los exámenes de PCR bajó a menos del 3%, el menor porcentaje en 16 meses de pandemia. No es lo mismo estar en la casa que venir acá a pasar un tiempo desconectado, apagar toda la sala y dedicarse a la película, compartir. No es lo mismo que hacerlo en la casa. Por primera vez en 8 meses, la región metropolitana, donde viven 7 de los 19 millones de habitantes, no tiene cuarentena ningún día de la semana. Lo mismo ocurrió con el 40% de las 345 comunas de todo el país, mientras que el resto hace cuarentena durante los fines de semana. Me parece súper bien, fantástico. Bueno, obviamente hay que cuidarse, con pase de movilidad y todo. Era un poco necesario, pero de todas maneras hay que tener precaución. La campaña de vacunación ha alcanzado un 77% de la población objetivo. Pese a la buena evolución de la situación sanitaria, el gobierno mostró su preocupación por la detección de una decena de casos de la variante Delta. Y un grupo de indígenas del estado mexicano de Chiapas muestran los machetes, su principal arma para enfrentar a presuntos grupos criminales. Para exigir la justicia. Indígenas en el estado sureño mexicano de Chiapas formaron un grupo de autodefensas para combatir presuntos criminales. Las recién conformadas autodefensas del pueblo El Machete se reunieron en el estadio de fútbol de la pequeña comunidad de San José III, en el municipio de Panteló. Uno de los voceros de los autodefensas, conformada por indígenas tzotziles y tzetzales, sostuvo en un discurso que decidieron armarse ante la injusticia para defender su vida y contra los sicarios del narco y acusó a las autoridades locales de estar coludidas con los criminales. ¿Cómo vamos a defender? Porque ellos también, los sicarios, pues tienen mejor arma, también son puras ametralladoras, porque son sicarios. Pero desde cuando empezamos no tenemos mejor arma. Y gracias a Dios también pues luchamos, echamos gana también. Pues, sea como sea, sí, compramos. Los líderes de los grupos denunciaron supuestos ataques de parte de la alcaldía, exigieron que se auditen los recursos públicos y advirtieron que el 1 de octubre no permitirán que asuma el alcalde electo, esposo del actual gobernante local, Delia Yanet Velasco Flores. El pasado 7 de julio, el Machete irrumpió de manera violenta en la cabecera municipal de Panteló, enfrentándose a balazos con un grupo rival, lo que dejó miles de desplazados de comunidades rurales.
Ese mismo día ingresaron al poblado decenas de militares y policías para mantener el orden, pero fueron emboscados el 8 de julio, con saldo de 6 policías y 3 soldados heridos. Los movimientos de autodefensa han proliferado desde la década de 1990 en México, principalmente en el sureño estado de Guerrero y más recientemente en el vecino Michoacán. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza a estos grupos, se estima que llegan a medio centenar. Y el hombre más rico del mundo, el estadounidense Jeff Bezos, cumplió este martes su sueño de alcanzar el espacio a bordo del primer vuelo tripulado de su compañía Blue Origin, un nuevo hito para la floreciente industria del turismo espacial. El cohete al que iba adosado una cápsula que transportaba a 4 tripulantes despegó a las 8:11 horas locales, 7 de la mañana en Costa Rica, desde un remoto lugar desértico en el oeste de Texas al sur de Estados Unidos. Junto a Jeff Bezos viajó su hermano Mark, la exaviadora pionera Wally Fund de 82 años y el primer cliente de pago de Blue Origin, un holandés de 18 años. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias, pero lo dejamos en compañía con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial, hoy con la presencia del ministro